Hola hermanos, hoy proseguimos con las menciones del apóstol Pablo y el resplandor de Dios que él experimentó en su vida, en su camino a Damasco. Hay tres menciones en el libro de los Hechos de este acontecimiento. Y el hecho de que se menciona tres veces es porque es realmente importante. El Espíritu Santo ha considerado que era importante que leamos y sepamos bien lo que le ocurrió al apóstol Pablo, porque en alguna medida y por extensión nos afecta también a nosotros. La primera mención era cuando Saulo de Tarso iba con cartas para poner preso a todos los que eran del camino. Eso lo habíamos visto y la reacción cuando Jesús repentinamente se cruza en su camino y él se cae postrado en tierra, él hace dos preguntas. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús. La segunda pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Y vimos que en nuestra vida hay este proceso. Primero, conocer a Jesús. Después, obedecer a Jesús. Hacer lo que Él quiere que hagamos. Y en tercer lugar, Ananías menciona que él estaba orando. Estas son tres cosas fundamentales de la vida cristiana. Conocer al Señor, obedecer al Señor y servirle y orar. La oración es importantísima en la vida del creyente, del cristiano. Es parte de la respiración. Cuando leemos la palabra, aspiramos. Cuando oramos, expiramos. La segunda mención la encontramos en el capítulo 22 de los Hechos y vamos a leer una porción breve allí. Los Hechos, capítulo 22, vamos a leer del 9 hasta el 16. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y me dijo, yo pregunté, ¿quién eres? Señor, Señor. Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado a Ananías vino a mí, acercándose y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido, te ha elegido para que conozcas su voluntad, primero, y veas al justo, es el justo Hijo de Dios, y oigas la voz de su boca, la voz que Jesús le decía lo que tenía que hacer. Porque serás testigo suyo, de Jesús, a todos los hombres de lo que has visto y oído. Fíjense ustedes qué tremenda misión. En esta segunda mención encontramos la misión que tendría que cubrir el apóstol Pablo. Serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y lo que has oído.
Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, el nombre de Jesús. Esta es la conversión verdadera del apóstol Pablo y es la conversión verdadera de todos los creyentes en Cristo. Pasamos ahora a la tercera mención. La tercera mención viene como resultado de una serie de tumultos, de desórdenes, de personas que lo querían matar por traición. Ahí en el capítulo 21, 26, nos habla de una serie de tumultos de las cuales Pablo tuvo que de alguna manera huir. Y se nos dice que Lisias, el tribuno, cuando vio que lo querían matar, como representante del Imperio Romano, Lisias era el tribuno de ese tiempo. Él tenía la responsabilidad de proteger, porque el apóstol Pablo había declarado que él era ciudadano romano. Entonces, lo vemos a Pablo en una serie de entrevistas con, primero, Lisias el tribuno, que lo protegió llevándolo a Cesarea, sobre la costa del mar Mediterráneo, y estuvo allí en la cárcel por 2 años, mientras su causa era tratada por los distintos gobernantes. Primero con Lisias el tribuno, después con Félix el gobernador. Estos son distintos rangos que tenía el Imperio Romano en cada provincia. Segundo, Félix el gobernador. Tercero, Festo, que le sucedió a Félix. Cuarto, el rey Agripa. Y finalmente apela al emperador Augusto. Bueno, aquí en el capítulo 26 leemos el propósito de Dios en la vida de Saulo de Tarso, que ya cambió de nombre, ahora es Pablo. Pablo dice así: ocupado en esto, iba yo a Damasco, relatando su conversión y su testimonio, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey Agripa, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que venían conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces es patear. Patear un aguijón no es nada adecuado, ni nada fácil, ni conveniente. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero, 1, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto yo te he aparecido a ti, para ponerte como ministro, como siervo y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me voy a aparecer a ti. Posteriormente, el Señor se apareció en otras ocasiones al apóstol Pablo. Pero aquí nos dice el propósito: librándote de tu pueblo y de los gentiles. Primero él perseguía a los gentiles, a los judíos. Después los judíos lo perseguían a él. Después él salió a predicar a los gentiles y también los gentiles que no creían en el evangelio lo rechazaban. Así que tenían contras por todos lados. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos,
para que el apóstol Pablo le abriera los ojos a los gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad, o sea, de la autoridad del gobierno de Satanás, que se conviertan a Dios, una conversión completa. Y para que reciban los gentiles, que reciban por la fe que es en mí, en Jesús, el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Miren ustedes este párrafo, todo lo que involucra. Y que de alguna manera también, como venimos diciendo, nos afecta a nosotros. Nosotros tenemos que abrir los ojos de aquellos que están ciegos espiritualmente. Hoy nosotros somos los que el Señor tiene en el mundo para promover, predicar el Evangelio, para abrir los ojos de la gente que está en tinieblas y que no ve espiritualmente, para que por fe reciban perdón de pecados. Esa tremenda bendición de saber que todos nuestros pecados, no importa cuán horribles hayan sido, todos nuestros pecados han sido perdonados. Uno de los profetas dijo que fueron lanzados en lo más profundo del mar. Y alguien con buen humor dijo que hay un letrero allí que dice prohibido pescar. Cuando el Señor perdona, olvida, cosa que nosotros a veces nos cuesta hacer. Perdonamos y nos cuesta olvidar. Bien, dice así, que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Los santificados son todos aquellos que hemos abrazado la fe en Cristo Jesús. Y habla aquí de una herencia. En otros pasajes del apóstol Pablo nos habla que nosotros somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Esta es nuestra vocación eterna, queridos hermanos. Somos herederos de Dios. A algunos les gustaría ser herederos de algún millonario para disfrutar de lo que él dejó con su muerte. Cuando Jesús murió, nos dejó una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Así es como el apóstol Pedro la define. Una herencia inmarcesible que nunca se marchita. Somos herederos juntamente con Cristo y coherederos de Dios. Que el Señor nos ayude a apropiar todas estas realidades que encontramos en estas manifestaciones del resplandor de Dios en la vida de Saulo y Pablo de Tarso. Amén.